En 1882 Friedrich Nietzsche escribió La Gaia Ciencia, la primera de sus obras donde el filósofo de la sospecha sentenció la muerte de Dios. Ya al año siguiente, en el Así habló Zaratustra, esta expresión logró cimentarse y alcanzó, de forma posterior, su popularidad. Ahora bien, es importante recalcar que Nietzsche no fue el primer filósofo que usó esta frase. Pensadores como Hegel y Feuerbach habían expresado esta misma idea, pero con sentidos más diversos. Pero la razón por la cual este pequeño texto empezó aludiendo a la versión de Nietzsche es que creo que este sentido es el más adecuado para diagnosticar el estado de la cuestión en el mundo contemporáneo. Antes que nada, es necesario repasar qué es lo que quería expresar este filósofo cuando anunció la muerte de Dios. Es bien recordado el fragmento de la Gaia Ciencia donde un hombre en medio de la multitud decía: ¿A dónde ha ido Dios? Gritó: yo os lo voy a decir. Nosotros lo hemos matado vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo fuimos capaces de beber el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No caemos continuamente? ¿Y hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, hacia todos los lados? ¿Hay aún un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No nos sofoca el espacio vacío? ¿No se ha vuelto todo más frío? ¿No llega continuamente la noche y más noche? ¿No habrán de ser encendidas lámparas a mediodía? ¿No escuchamos aún nada del ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No olemos aún nada de la descomposición divina? También los dioses se descomponen. Dios ha muerto. Dios permanece muerto. Y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos consolamos los asesinos de todos los asesinos? Lo más sagrado y lo más poderoso que hasta ahora poseía el mundo, sangra bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos lavará esta sangre? ¿Con qué agua podremos limpiarnos? ¿Qué fiestas expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿No hemos de convertirnos nosotros mismos en dioses, solo para parecer dignos ante ellos? Nunca hubo un hecho más grande y quien quiera nazca después de nosotros, pertenece por la voluntad de este hecho a una historia más alta que todas las historias habidas hasta ahora. Primeramente, me disculpo por la reproducción de tan largo fragmento, pero era necesario por la claridad de esta cita. Es en esta donde se puede ver a lo que se refería este filósofo con esta sentencia. Para él la muerte de Dios no es una proclamación del ateísmo, sino una toma de conciencia del nihilismo que puede aparecer. Como sociedad ya no necesitamos a Dios, pero esto no puede quedar sin problemas. Hemos perdido la brújula que guió a la sociedad, entonces necesitamos una nueva guía, pues no podemos actuar en negación. Pero, hay que recordar que no es el único filósofo en diagnosticar esta pérdida de sentido en la posmodernidad. Lyotard en su famoso libro La condición posmoderna define esta época como la muerte de todas las metanarrativas. Esto quiere decir que, esta época se caracteriza por el escepticismo, la sospecha por cualquier narrativa que pretende englobar toda la realidad. Así ideas como el positivismo, el comunismo, el racionalismo y demás ideologías se verían desplazadas por la nueva época. Tomando en cuenta todo lo anteriormente expuesto, se elaborará una pequeña reflexión en torno a la problemática. No espero dar una solución al problema de la muerte de Dios, sino más bien, quisiera darle vueltas al asunto, dejar por escrito las patadas de ahogado que han surgido en torno a la problemática que, por años, le ha quitado el sueño a varias miles de personas. Ahora bien, antes de empezar a reflexionar sobre esta problemática habrá que ver si han existido soluciones a esta misma. Para empezar, hay que recordar que siempre existe la posibilidad de ver la solución en el tiempo. Es decir, para encontrar una solución ante la falta de sentido siempre se pueden hallar dos posiciones basadas en el pasado y el futuro. Para empezar, podríamos dar algunas pinceladas del pensamiento que ve al futuro como forma de dar sentido. Aunque se había proclamado la muerte de las metanarrativas, la idea del progreso se niega a desaparecer. El pensamiento que nos dice que el mañana siempre será mejor o que el único motivo para realizar cambios será cómo nos afectarán estos en el futuro. Según este pensamiento somos mejores que en pasado, por lo tanto, siempre existirá la capacidad de mejorar y ser cada vez mejores. Ahora bien, también existe la idea contraria, la vía de la nostalgia.
Esta idea hace referencia al pensamiento que cree al pasado como la única vía de encontrar algo de valor, pues todo el pensamiento y la humanidad en general se ha ido degenerando y perdiendo el valor que lo hizo grande. Por lo tanto, ante la falta de sentido en la posmodernidad, siempre se puede recuperar los pensamientos de los grandes hombres del pasado. Ahora bien, la otra forma de buscar el sentido es la misma que proclamaba Nietzsche en su época. Dentro de su pensamiento desarrolló la figura del superhombre, un ser humano que, consciente de la muerte de Dios, es creador de sus propios valores. Esto quiere decir que, ya caídos los valores que moldearon la visión occidental, Nietzsche propone la creación de una nueva moral que vaya más allá de lo que pudo hacerlo la vieja moral. En cierta medida los existencialistas, especialmente Jean-Paul Sartre, proponían una visión similar. Sartre mencionaba dos aspectos importantes de la condición humana: su libertad radical y su falta de esencia previa. Para el filósofo francés, el ser humano tiene libertad para hacer absolutamente lo que quiera, pues puede seguir actuando a pesar de las restricciones. Además de esto, niega que el ser humano tenga una esencia predeterminada, pues esta misma libertad le da la posibilidad de darse a sí mismo una razón de ser. El ser humano debe crear su propia esencia y sentido en su vida. Ahora bien, ¿son válidas estas formas de hacer frente al sinsentido del mundo contemporáneo? Desde mi punto de vista, ninguna de estas opciones termina de garantizar una forma confiable de responder a la pregunta que hemos estado repitiendo durante todo el ensayo. Esto se debe a que ambos presentan errores que nacen desde sus propios principios. La primera respuesta, la referente al tiempo, no entiende nuestra relación con el pasado y el futuro. Con esto hago referencia a que ni los nostálgicos ni los progresistas entienden cómo debemos actuar en relación al pasado y al futuro. Los progresistas creen conocer algo que es totalmente caótico, como puede ser la evolución humana, pues está atada al comportamiento errático del hombre y miles de factores que son desconocidos. El futuro, por más buenos que seamos, siempre puede ser peor. Mientras tanto, los nostálgicos no entienden que las ideas del pasado son producto de miles de determinaciones que no pueden ser traídas al presente sin que éste sea como el pasado. Es decir, no puedes traer el pasado a un presente que no es similar ni nada. La segunda respuesta, sobre la libertad y la creación de nuevos valores, es más adecuada a una visión adecuada, pero su virtud, es decir, la creación de nuevas formas de ser desde la nada, también es un problema. Con esta última afirmación me refiero a que no puedes crear valores de la nada ex nihilo nihil fit, como se suele decir. Con esto hago referencia a que, por más libertad que podamos tener, no se pueden crear valores sin tener una guía o una base en la cual apoyarse. Ahora bien, esta idea podría hacer que esto perdiera todo sentido, pero es más un tema orientativo que dictatorial. Por ejemplo, si no tenemos algo en que apoyarnos, no se podrá crear una visión similar entre las personas, y aunque esto suene fantástico, pues mostraría la pluralidad humana, impediría la comunicación y el diálogo, pues no existiría un criterio o verdad común para mediar los dos extremos. Además, esto presentaría un darwinismo social del sentido de la existencia, pues hay que tener un valor enorme para superar la angustia de la libertad total. Ahora que ya se han expuesto dos respuestas a esta problemática y presentado por qué, a mi consideración, son inadecuados, hay que preguntarse: ¿hay alguna forma adecuada para responder a la pregunta que hemos pensado y repensado todo este escrito? A mi consideración, la posmodernidad, por darle un nombre a esta época donde todo es puesto en cuestión, tiene un problema importante. Esta época, la época de la sospecha, no tiene alguna idea que le permita dar base a su pensamiento. Por esto mismo pretendo presentar la recuperación de ficciones útiles que nos den una base desde la cual trabajar. Pero, si ya somos conscientes que estas ficciones son inadecuadas, ¿por qué la queremos recuperar? Es sencillo, pues necesitamos un momento de inicio, aunque sepamos que sea falso, para empezar a crear ideas a favor y en contra. No pretendo crear ideas que sean la panacea, pero entiendo la necesidad de los mitos para el pensamiento. Por ejemplo, para Rousseau, la idea del buen salvaje no es una idea historiográficamente correcta, sino más bien, es un mito que le permite al filósofo mostrar la corrupción de la humanidad. Además, es importante también para quienes quieran presentar una idea contraria. ¿Contra qué se habría que rebelar? ¿Cuál es la cabeza que queremos cortar? La sociedad no se queda únicamente en la afirmación del status quo, sino también necesita de una contracultura que presente nuevas visiones para una posible evolución.
Entonces, tomando en cuenta todo lo que se ha expuesto a lo largo de este texto, podemos recapitularlo de esta manera: la muerte de Dios que diagnosticó Nietzsche hace más de 100 años aún sigue trastocando la forma de pensar el sentido de la vida. Hay muchas respuestas inadecuadas y algunas intuiciones que nos permitirán ver nuevas formas de ser. No podemos hacer una relación con el pasado o el futuro, pues no podemos trasladar ideas a un tiempo que no está preparado para estas. Pero, la creación de nuevos valores puede funcionar como base para la respuesta a esta duda. El problema es que no se pueden crear ideas de la nada, por esto son necesarias las ficciones útiles que, sirviendo únicamente de mito contemporáneo, nos dé un sentido desde el cual trabajar, una visión que seguir o contra la cual pelear. Aún así, es necesario revisitar constantemente esta idea, pues estas ideas son solo intuiciones, patadas de ahogado que se transformaron en un pequeño escrito.